Buenas tardes, mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que sean todo en paz en Cristo Jesús. Hoy el presidente anunció de nuevo sobre la ampliación de la cuarentena hasta 24 de mayo. Así que habrán muchos hermanos que tienen dificultades por el motivo de la cuarentena ampliada repetidamente. Entonces, por favor, oren por ellos. Ah, Debido al coronavirus, han ocurrido muchos cambios de nuestra vida, ¿no? Eso no es tan fácil para poder adaptarse y también sigan muchos sufrimientos. Por eso, tenemos que pasar con bien por estos tiempos con un aspecto firme y sano carnalmente y espiritualmente, obviamente, orando más para vencer este combate, ¿no? Ahora está aumentando el número de infectados, por lo tanto, tengan mucho cuidado en sí mismo, en higiene personal y también respeten las instrucciones del país adecuadamente. La manera más segura para evitar contaminación del coronavirus es que no salir de la casa. Por supuesto, hay muchas personas que tienen las dificultades por la cuarentena, pero para los cristianos como nosotros, sería bueno que sepamos que esta manera es muy bíblica. En el Antiguo Testamento, la ley dice que los enfermos de lepra tienen que habitar solo fuera del campamento para evitar contaminación. La lepra es una de las pestilencias, ¿no? Y esta ley dice que el leproso tiene que embozar sus labios y pregonar así, inmundo, inmundo. Eso podría decir que es como una escena de ahora, la cual las personas usan las mascarillas y avisan a la sociedad sobre los infectados para poder controlarlos, ¿no? Y así podemos aprender la sabiduría de la Biblia, que trata las pestilencias por medio del contenido de la ley antigua, que dice que lavar mano y cuerpo y también manejar bien su higiene personal. Y así que podemos decir que es muy agradecido carnalmente y también espiritualmente, que podamos buscar las sabidurías y soluciones del problema de la vida a través de la Biblia, porque es la palabra de Dios. Por lo tanto, respetemos bien la cuarentena y tratemos adecuadamente nuestra higiene personal para poder pasar con bien estos tiempos difíciles. Así como protegemos nuestro cuerpo carnalmente, debemos cuidar y proteger bien nuestra salud de la fe, espiritualmente también. Salud de la fe. Aunque usando una manera de internet así, con esta forma, hoy escuchemos y meditemos la palabra de Dios con corazón anheloso para poder mantener adecuadamente nuestra salud de la fe. Entonces, hoy vamos a meditar la historia muy conocida acerca de los tres amigos de Daniel y recibamos unas enseñanzas. Busquemos la Biblia, Daniel capítulo 3, busquemos texto principal, capítulo 3, Daniel capítulo 3, versículo 16 y 17. Capítulo 3, 16, 17. Yo voy a leer. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Leímos una escena muy famosa en la Biblia, la cual sobre los tres amigos de Daniel responden ante el rey Nabucodonosor. En aquella época, la autoridad y el poder del rey era enorme, sí, como sabemos, ¿no? Por eso, era posible de matar o salvar a una persona con sola una palabra del rey. Y en ese tiempo se levantó una ley de que matará en el horno de fuego a lo que no adora la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero los tres amigos de Daniel desobedecieron al mandamiento del rey, porque ellos tienen la fe verdadera hacia Dios y no podían adorar a esa estatua. Recién leímos esta escena de que ellos salieron delante del rey Nabucodonosor por esta razón. Y el rey Nabucodonosor propuso por última vez que ellos adoren a la estatua de oro. Imaginemos entonces. Imaginemos esta escena poco más detalladamente. Si fuera yo en aquel lugar delante del rey, ¿qué respuesta daría entre la fe y la muerte? Imaginemos. Tal vez podemos buscarlo en mi vida cristiana de ahora. Al ver mi vida después de la salvación, podemos entender que encontramos como tal momento muchas veces en mi vida cristiana. Por supuesto, eso no es siempre hasta la muerte como los tres amigos de Daniel, pero muchas veces poníamos en pie delante del momento de la selección entre la fe y la desventaja de la vida. Es decir, había muchos casos en mi vida cuando he escogido la selección de la fe, sufría daño y llegaban desventajas muy pronto. Puede ser, ocurría esta escena en nuestra vida también. Entonces, pensemos en qué selección escogía yo cada momento de como esto. En sentido verdadero, podemos decir que nosotros siempre ponemos en pie delante de esa selección en nuestra vida cristiana entre estas dos cosas. O sea, ponemos en pie siempre entre el camino que Dios agrada y camino que diablo agrada. Eso es nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué selección he escogido en cada momento de esto? Pensemos en esto. Reflexionemos. Tal vez no es fácil que escoger una selección de como los tres amigos de Daniel en cada momento. Debido a nuestra debilidad y necedad, podía ser que siempre fracasábamos en esta selección. Pero, debemos recordar que por eso esta historia ha sido puesto en la Biblia para nosotros. Eso no es un cuento inventado por hombre, sino es la palabra de Dios que es 100% verdad. Entonces, los tres amigos de Daniel, ¿cómo pudieron escoger tal selección de la fe? ¿Cómo? Porque ellos sabían exactamente quién es Dios y por eso pudieron escoger buena selección en ese momento. Dios, a quien ellos saben, es el Dios, quien más alto que cualesquier dioses y reyes. Y también es el Dios omnisciente y omnipotente, el cual
sabe a uno que confía en Dios correctamente y ayuda a tal persona siempre. Ellos, con Daniel, han propuesto en corazón dignamente y vivían confiando en ese Dios desde el primer momento de esclavitud en Babilonia, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Por lo tanto, ellos podían darse cuenta que Dios siempre ayudaba y guiaba a ellos a través de la palabra de Dios, comunión de los hermanos, y así que ellos pudieron experimentar las ayudas de Dios. Ellos prácticamente vieron los resultados benditos de esa vida. Ellos pudieron conseguir alta posesión del país por la gracia y protección de Dios. Si no hubiera intervención maravillosa de Dios, no se podría cumplir esto. Seguramente es el amor, la gracia de Dios. Ellos ciertamente han experimentado ese Dios a pesar de que no se veía, pero sabían exactamente acerca de Él. Es decir, ellos tenían los ojos de la fe, los cuales pueden ver las cosas invisibles de Dios, más allá de las cosas visibles. Ya hemos aprendido muchas veces sobre estas enseñanzas a través de las palabras y los sermones, ¿no? Con los ojos de la fe podemos ver el Elim más allá del Mara y podemos ver el camino ya preparado por Dios en el Mar Rojo. Y también podemos ver el Canaán más allá del desierto. Tener los ojos de la fe es conectado con saber a Dios exactamente. Por lo tanto, así estudiamos la palabra de Dios, que es la Biblia, para poder saber tal Dios exactamente. Aunque se veía que el rey y horno de fuego visibles son muy temerosos, pero lo más importante y más fuerte es el Dios invisible. Nosotros, por medio de la palabra de Dios, podemos confiar en esta verdad. Apóstol Pablo también conocía esta verdad muy correctamente y entonces podía pasar los sufrimientos con mucha confianza en Dios. Busquemos 2 de Corintios capítulo 4, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18. Segunda de Corintios 4, 17 y 18, yo voy a leer. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sabemos bien estos versículos, ¿no? Quizás lo que escoger la selección de la fe se ve como un daño grande ante los ojos del hombre. Pero son las cosas que se ven, ¿no? Como dice la Biblia. Estas cosas son momentáneas y desaparecerán luego. La Biblia dice temporales, ¿no? Los tres amigos de Daniel también lo sabían exactamente. Por eso, podían agarrar la fe hasta fin saltando el temor visible. Y también pudieron responder así. Volvamos, texto principal, Daniel 3, versículo 18, yo voy a leer. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es la respuesta de ellos. Esto es la confesión y selección de la fe. Podemos decir así. Confesión, selección de la fe de las personas quienes saben exactamente a Dios. Pero, ¿cómo fue el resultado de esto? ¿Cómo fue el resultado? Ellos debían encontrarse con el destino de morir en el horno de fuego. Muy trágico, ¿no? Si terminara esta historia hasta aquí, ellos serían una persona más miserable y quebrantada totalmente por la selección de la fe. Pero sabemos muy bien acerca del fin de esta historia, ¿no? Estaba Señor junto con ellos en el horno de fuego. Lo que echarse en el horno de fuego es un sufrimiento muy grande, ¿no? Entonces, podemos decir que el que escogió la selección de la fe podría caer hasta en esta aflicción muy temerosa. Entonces, podría decir así, Dios, ¿qué pasó? Tú tenías que impedir esta situación de que caiga en el horno de fuego, porque yo escogí la selección de la fe. ¿No sabes que fuego es tan caliente y doloroso? Podría ser. Si están pensando con esa idea, tienen que leer más detalladamente acerca de esta historia. Ante los ojos del hombre, es considerado este acontecimiento como un gran sufrimiento y también las personas no quieren caerse en el fuego, obviamente, ¿no? Pero más bien prestemos atención a lo que los tres amigos de Daniel estaban más libres en el horno de fuego con Señor. Recordemos que ellos fueron atados con soga y se veía que no pudieron hacer nada prácticamente ante la autoridad del rey con esta situación. Ellos fueron echados en el horno de fuego, pero más bien fueron desatados las sogas y ellos caminaban libremente con Señor en ese horno teniendo ningún daño hasta el cabello. Abajo, versículo 25, yo voy a leer. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Es el Señor Jesucristo. Versículo 27, también yo leo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. No debemos olvidar que más bien habían la protección de Dios y libertad desde las cosas atando a nosotros en el sufrimiento por la selección de la fe. Y también no olvidemos que más bien las personas quien
estaban amarrando a los tres amigos de Daniel, murieron por fuego fuerte fuera del horno. Por lo tanto, a través de esta historia podemos darnos cuenta que los sufrimientos que conectados con la fe correctamente son los sufrimientos muy seguros, muy seguros. Está bien. Y también podemos entender que habrán más recompensas y gracia de Dios después de pasar estas aflicciones. Los tres amigos de Daniel fueron más considerados que antes como los justos delante de Dios y las personas después de pasar por sufrimiento de horno. Aquí, al fin, versículo 29 al 30, yo voy a leer. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuar- des- descuartido, descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. A 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esto es la conclusión de esta historia, ¿no? Y también podemos decir que es la conclusión de nuestra selección de la fe de nuestra vida cristiana. Entonces, no debemos temer de los sufrimientos por nuestra selección de la fe. Más bien, tenemos que agarrar esta oportunidad de la bendición a través de ese sufrimiento, recordando la promesa y la gracia de Dios. Cuando corre el viento muy fuerte, el barco que abre la vela puede avanzar más rápidamente, ¿no? Y también no debemos olvidar cuando enfrentemos valientemente con la fe al viento y fuego del sufrimiento. Dios nos protegerá y librará a nosotros y al fin nos dará el resultado bueno, ciertamente. Esto es la promesa de Dios. A pesar de que estamos pasando por los tiempos muy difíciles por coronavirus, vamos a soportar estas dificultades con la fe, recordando y guardando en nuestros corazones las enseñanzas que aprendimos hoy. Entonces, nos vemos pronto en la iglesia de nuevo con un aspecto muy puro, muy digno. ¿Sí? Gracias y nos vemos pronto.